¿Alguna vez has sentido la voz del orgullo susurrándote al oído? Esa voz que te dice, no necesitas a nadie. Tú eres tu propia respuesta. Tu verdad es la única que importa. Has luchado por ser el rey de tu propio mundo, solo para darte cuenta de que, sin querer, has construido un muro a tu alrededor, dejándote solo en un trono de cenizas. Si eres honesto, sabes que el peso de ser tu propio Dios es agotador, y en el fondo, tu alma anhela la paz de confiar en algo más grande. Esa lucha que sientes hoy, ese veneno dulce que te aísla mientras te promete poder, no es nuevo. Es una mentira milenaria, una mentira tan hermosa y seductora que fue desenterrada del desierto y que hoy regresa vestida de modernidad para conquistar tu alma. Pero, ¿y si te dijera que la solución a esta guerra interior ya nos fue entregada? Que nuestros padres en la fe no silenciaron esta mentira por miedo, sino para darnos el antídoto. Lo que estás a punto de ver no es la historia de una censura, es la crónica de una misión de rescate espiritual. Es el relato de cómo los gigantes de la fe nos protegieron de un engaño que hoy, más que nunca, amenaza con devorarlo todo. Si tú estás listo para recibir ese antídoto y renunciar al veneno del ego, necesito que declares tu posición en esta batalla, ahora mismo. Primero, haz tu juramento. Ve a los comentarios y escribe con firmeza, como un soldado que elige su bandera: yo elijo la verdad. Que el enemigo sepa que tu lealtad no está en venta. Segundo, esparce la cura. Dale me gusta a este video. Que tu like sea la señal que expande este antídoto de luz a miles que están siendo envenenados por el orgullo y no lo saben. Tercero, únete a la guardia. Suscríbete y activa la campana para formar parte de este ejército de centinelas. Juntos velaremos para que esta antigua mentira no reclame más almas. Y finalmente, conviértete en un rescatista. Comparte este video con alguien que amas y que ves atrapado en la isla de su propio ego. Este mensaje puede ser el barco de rescate que su corazón ha estado esperando en silencio. Quédate, porque la historia de cómo fuimos salvados del engaño más brillante es el arma que necesitas para ganar tu batalla de hoy. Y si existiera un evangelio tan antiguo, tan seductor, que la propia Iglesia, en un acto de misericordia y valentía, tuvo que trazar una línea en las arenas del tiempo para proteger a sus hijos. Un texto que no fue enterrado por miedo a su poder, sino por amor a la verdad. Un documento que si se revelara sin el faro de la tradición, podría no iluminar, sino consumir, no liberar, sino encadenar el alma a un laberinto de espejos. La pregunta que los siglos nos hacen no es por qué se prohibió. La verdadera pregunta, la que resuena en las criptas de la historia, es ¿de qué abismo nos protegió la Iglesia? ¿Qué contenían esas páginas que, bajo un manto de piedad y sabiduría, fue necesario custodiar en el silencio, lejos de los oídos de los fieles, no para ocultar la luz, sino para resguardarlos de una oscuridad que se disfrazaba de ella? Prepárense, porque hoy no cruzaremos un límite peligroso. Encenderemos una antorcha para iluminar el camino que nuestros padres en la fe despejaron para nosotros. Un camino que separa la verdad que nos fue entregada de la sombra que nos fue evitada. Durante 2 milenios, el corazón de la cristiandad ha sido nutrido por la misma narrativa, una historia de amor tejida no por hombres, sino por Dios mismo. Una doctrina regada con la sangre de los mártires, defendida por la sabiduría de los santos y custodiada por el Espíritu Santo. Pero en los albores de esa fe, en el crisol de los primeros siglos, otras voces susurraban en las sombras. Voces que no hablaban en las plazas, ni en las catacumbas, donde los fieles se reunían para la fracción del pan, sino en círculos cerrados,
en bibliotecas secretas donde el orgullo se vestía de conocimiento. Lo que escucharán ahora no proviene del Evangelio vivo, sino de sus ecos distorsionados, de un manuscrito rechazado, no por capricho, sino por discernimiento, un texto que lleva en su esencia una visión de Jesús, del hombre y de Dios, que en lugar de liberar, prometía una fuga. Estamos hablando de los susurros del llamado Evangelio de los egipcios, un texto que no revela otra versión de Jesús, sino su reflejo en un espejo roto. Un Jesús que enseñaba que el camino a la verdad estaba adentro, sí, pero despreciando todo lo de afuera. Un Jesús etéreo, desencarnado, que no dependía de los templos porque despreciaba la materia, que no necesitaba de la comunidad porque predicaba una salvación solitaria y elitista. Pero, ¿por qué fue necesario que esta enseñanza se mantuviera al margen del canon sagrado? ¿Qué amenaza tan profunda representaba para los cimientos mismos de la revelación? La respuesta, queridos amigos, es más sobrecogedora de lo que imaginan, porque este texto no solo cuestiona, niega el amor de un Dios que se hace carne, que santifica el mundo al habitar en Él. Revela una verdad espiritual que no fue enterrada por dogmas y manipulación, sino discernida y apartada por la caridad y la fidelidad al depósito de la fe. Aquellos concilios antiguos, guiados por el Paráclito, no decretaron su destrucción por miedo, sino que establecieron el canon para proteger la perla preciosa de la verdad de ser mezclada con imitaciones. Y la razón es profunda. Este evangelio enseñaba que el mundo material era una prisión, una obra fallida de un Dios menor, un demiurgo. Enseñaba que el cuerpo era una cárcel de la que el alma, una chispa divina atrapada, debía escapar. ¿Pueden ver la desolación en esta idea? Un Dios supremo que no crea, un mundo que no es bueno, un cuerpo que no es templo, sino celda. Y en ese escenario presentaba a un Jesús que no era el Salvador que redime la creación, sino un guía fantasmal que ofrece la contraseña secreta para huir de ella. No el Cristo que con su muerte y resurrección nos abre las puertas del cielo, sino un maestro de secretos que trae un conocimiento oculto, un autoconocimiento que se vuelve orgullo, una libertad que es en realidad un desarraigo. Imaginen si esta visión hubiera prevalecido. Imaginen haber crecido escuchando que la salvación no depende de la gracia de Dios que nos transforma, sino de un conocimiento secreto que solo unos pocos poseen. Imaginen si durante siglos, en lugar de la esperanza de la resurrección de la carne, nos hubieran predicado el desprecio por la vida, el odio por el cuerpo y la indiferencia por el prójimo, atrapado como nosotros en esta supuesta prisión cósmica. La pregunta permanece, pero ahora con una nueva luz. ¿Por qué se custodió la fe de esto? ¿Qué tipo de revelación era tan desoladora, tan desesperanzadora, tan corrosiva, que debía ser identificada y apartada de la corriente viva de la Iglesia? Prepárense, porque ahora no entraremos en un territorio prohibido, sino en el corazón de la batalla por la verdad que libraron los primeros cristianos. Y lo que descubrirán puede no cambiar, sino confirmar y fortalecer todo lo que su alma siempre ha sabido sobre Jesús, sobre Dios y sobre ustedes mismos. Estamos viviendo días en que las antiguas herejías, como profecías oscuras, regresan con nuevos ropajes, y la mayoría, buscando novedades, corre el riesgo de caer en errores antiguos. Ahora piensen, ¿y si aquello que fue apartado de las Escrituras no contenía las respuestas que buscamos, sino las preguntas equivocadas que nos desvían del camino? ¿Y si contenía una ponzoña espiritual que, en lugar de iluminar, nos sumergiría en la más profunda de las soberbias, la de creernos capaces de salvarnos a nosotros mismos? Es en este discernimiento donde yace la verdadera sabiduría de la Iglesia.
Una sabiduría que no censura, sino que protege, que no oculta, sino que ilumina con la luz correcta, que no prohíbe por poder, sino que guía con amor de madre. Ahora que han entendido que existe algo mucho más grande en juego, que un evangelio fue apartado no por ser peligroso para la iglesia, sino para las almas, quizás se pregunten, ¿qué es, en su esencia más íntima, este llamado evangelio de los egipcios? ¿Qué contenía de tan sutilmente venenoso, de tan secretamente desolador, que tuvo que ser desenmascarado por los santos y apartado de los registros sagrados? La respuesta es más impactante de lo que suponen. Este no es un texto común, es el manifiesto de una amenaza espiritual, porque en él se encierran palabras que, de haber sido aceptadas, habrían podrido la raíz misma de la esperanza cristiana. Habrían cambiado la forma en que el mundo entiende a Jesús, a Dios y el significado mismo de la salvación, no hacia una mayor libertad, sino hacia una desolación elitista. El Evangelio de los egipcios es uno de los muchos evangelios apócrifos. La palabra apócrifo viene del griego apócrifos, que significa escondido, oculto. Pero, ¿realmente creen que un texto se esconde solo por su poder? A veces, lo que se oculta no es un tesoro, sino un veneno. La verdad es que fue ocultado por la corriente principal de la Iglesia porque su contenido era incompatible con la fe apostólica, con la revelación que los apóstoles recibieron de Cristo mismo. No alimentaba el control, cierto, pero sí alimentaba la soberbia. No apoyaba el miedo, pero sí el desprecio por la creación. Y sobre todo, no ponía a nadie dependiente de intermediarios, pero sí lo aislaba en la prisión de su propio conocimiento. Este evangelio surge en los primeros siglos, en un crisol de ideas donde el cristianismo aún definía sus contornos frente a un mundo pagano y filosófico. Había diferentes interpretaciones, sí, pero la Iglesia, desde el principio, tuvo el testimonio de los apóstoles como piedra de toque. Y entre los movimientos que surgieron en la periferia estaba el gnosticismo. Y aquí comienza la verdadera comprensión de la batalla espiritual. El gnosticismo no fue una profunda línea espiritual liberadora, como susurran algunas voces modernas. Fue, de hecho, el primer gran desafío intelectual y espiritual al cristianismo, una filosofía seductora que predicaba que el ser humano llevaba dentro una chispa divina, sí, pero que esta chispa no era un don de la gracia que nos hacía hijos de Dios, sino una parte de Dios mismo, atrapada, encarcelada en la materia vil. Enseñaba un acceso directo al Creador, pero a costa de negar al mediador, al único camino, verdad y vida, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y saben, ¿qué es lo más sobrecogedor? El Jesús del Evangelio de los egipcios es una figura irreconocible para la fe. Aquí Jesús no aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ni como el Mesías prometido, ni como el Hijo que revela el rostro misericordioso del Padre. Emerge como un maestro de secretos, un portador de gnosis, conocimiento, un guía de almas que vino al mundo no a salvar a los pecadores, sino a despertar a los iniciados, a liberar a los que ya eran espirituales de la prisión de la materia. ¿Comprenden ahora por qué esta enseñanza debía ser apartada? Porque es una amenaza directa a la humildad, al amor y a la comunidad. Si solo unos pocos tienen la chispa, si solo los iniciados pueden salvarse a través de un conocimiento secreto, ¿qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Qué pasa con los sencillos, los pobres de espíritu, los que no tienen acceso a bibliotecas secretas? El Evangelio de Cristo es para todos. La salvación que Él ofrece es un don, no un logro intelectual.
El sistema de la Iglesia basado en la gracia, los sacramentos y la comunidad no pudo permitirlo, no por sed de poder, sino por fidelidad a su fundador. Y así, los padres de la Iglesia, hombres de una inteligencia y una santidad sobrecohumanas, como San Ireneo de León, se levantaron no para cazar textos, sino para refutar errores. No quemaban por odio al papiro, sino que escribían tratados luminosos por amor a las almas. No perseguían a las personas, sino que combatían las ideas que podían envenenarlas. El evangelio de los egipcios circulaba entre cristianos que, influenciados por filosofías paganas, buscaban no una fe que transforma, sino una gnosis que evade. A diferencia de los evangelios canónicos, no se centra en la vida histórica de Jesús, en sus obras, en su pasión redentora. Se sumerge en diálogos cósmicos, en conversaciones sobre el origen del alma y el universo espiritual, y revela su núcleo venenoso, la idea de que el mundo material no es la buena, creación de un Dios amoroso, sino la obra de un ser inferior, un demiurgo, un arquitecto cósmico que, por ignorancia o malicia, encarceló a las almas en cuerpos materiales, generando el sufrimiento. ¿Se dan cuenta de la blasfemia? Todo lo que Dios creó era muy bueno, nos dice el Génesis. El gnosticismo dice, no, es una cárcel. El cristianismo dice que el mal es la ausencia de bien, es el pecado. El gnosticismo dice que el mal es la materia misma, y es contra este supuesto sistema carcelario que su Jesús se presenta como un liberador, no como quien crea una iglesia para santificar el mundo, sino como quien da el conocimiento secreto para que cada uno encuentre su propia huida. El impacto de esto es gigantesco, porque mientras la doctrina apostólica nos enseña a amar a Dios y al prójimo, a encontrar a Cristo en los pobres y a santificar nuestro trabajo y nuestro cuerpo, esta otra visión nos invita a despreciar el mundo, a ver a los demás como compañeros de celda y a considerar nuestro cuerpo un enemigo. Por eso los padres de la Iglesia lucharon tanto, porque este texto deconstruye la idea de un Dios que se encarna por amor y presenta un Dios lejano, abstracto, ajeno al sufrimiento humano. Un Dios de pura luz, sí, pero una luz fría, distante, que no se mancha las manos con el barro de nuestra humanidad para salvarnos desde adentro. El texto, afortunadamente para la salud espiritual de la cristiandad, no sobrevivió en su totalidad. Gran parte se perdió, no solo por la acción de la Iglesia, sino por la fragilidad de la historia. Pero algunos fragmentos resistieron y fueron encontrados en el famoso hallazgo de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Manuscritos ocultos en el desierto, quizás por gnósticos que querían preservar sus creencias. Tal vez el hecho de que salieran a la luz en nuestro tiempo, un tiempo de confusión y soberbia espiritual, no sea una casualidad. Es una advertencia, y lo más revelador es que en estos fragmentos este Jesús enseña que la liberación no está en el bautismo, que nos hace hijos de Dios, ni en la Eucaristía, que es Cristo mismo, ni en la comunidad de la Iglesia. Está en el conocimiento espiritual, en comprender quién eres realmente. Habla del pleroma, la totalidad divina, y enseña que estamos atrapados por los sentidos y los deseos materiales. Pero al acceder a la gnosis, el alma supuestamente se libera y regresa a casa. En este proceso no hay un infierno como consecuencia del rechazo a Dios, no hay condena por el pecado, no hay necesidad de perdón, solo hay ignorancia y luz. ¿Entienden la sutileza? Se elimina la responsabilidad moral. El pecado no es una ofensa a un Dios personal, es simplemente ignorar nuestra propia divinidad. Se anula la cruz, se vacía de sentido el sacrificio redentor de Cristo. Ahora comienzan a entender por qué el evangelio de los egipcios fue discernido como peligroso.
porque ofrece un mapa espiritual que parece llevar directamente al Creador, sí, pero a un Creador impersonal y a un camino solitario. Un camino para el yo, no para el nosotros. Un camino sin iglesia, sin sacramentos, sin hermanos. Solo tú y tu propia mente, tu propio conocimiento. Solo tú y el eco de tu propia soberbia, creyéndote Dios. Y ahora que comienzan a vislumbrar el poder desolador que se oculta tras el evangelio de los egipcios, surge una pregunta inevitable, casi incómoda, pero absolutamente necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué se custodió la fe de este texto? ¿Por qué, a lo largo de los siglos, los pastores de la iglesia, los teólogos, los concilios y los santos hicieron todo lo posible para que el rebaño de Cristo no bebiera de estas aguas que parecían cristalinas, pero que llevaban disuelta una ponzoña mortal? Para comprender este acto de amor pastoral, debemos viajar en el tiempo, a una era muy anterior a las catedrales góticas y a las basílicas romanas. Debemos sumergirnos en el corazón vibrante y a menudo turbulento de los primeros siglos. Tras la ascensión de Jesús, el cristianismo no era un monolito estático, sino un organismo vivo, un mosaico de comunidades que se extendían como semillas por el Imperio Romano. Había una fe central, unánime, apostólica, pero también existían innumerables interpretaciones heréticas que, como maleza, intentaban ahogar la buena semilla. Entre estos grupos estaban aquellos que seguían el camino apostólico, el camino de la encarnación, de la comunidad, de los sacramentos, basado en el testimonio de quienes habían visto, oído y tocado al Verbo hecho carne. Y estaban quienes seguían el camino interiorista de la gnosis, los que creían que la salvación no venía del Dios que se revela en la historia, sino de una chispa divina interior, de una conexión personal que despreciaba la mediación de la Iglesia y la realidad misma de la creación. Y es aquí donde se libra la batalla por el alma del cristianismo. Mientras los seguidores del camino apostólico, con San Pedro y sus sucesores a la cabeza, construían la Iglesia sobre la roca firme de la fe, con dogmas que son ventanas a la verdad, con ritos que son vehículos de la gracia y con una autoridad para servir y guiar. Los gnósticos enseñaban algo radicalmente distinto. Susurraban: el reino de Dios está solo dentro de ti y todo lo demás es una cárcel. Predicaban que Jesús no vino a fundar una iglesia, sino a disolverla en un despertar individualista. Ahora deténganse y piensen con la hondura que esto merece. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cualquier sistema de fe comunitaria, cualquier estructura visible de la iglesia, cualquier acto de obediencia a un pastor, cualquier sacramento recibido, era para ellos inútil. ¿Se dan cuenta? Esto no es libertad, es la anarquía espiritual. Es la destrucción del cuerpo de Cristo, donde cada miembro se necesita mutuamente para reemplazarlo por un archipiélago de almas solitarias, cada una creyéndose su propio Salvador. Y eso es exactamente lo que despertó la santa alarma de los padres de la Iglesia. No el miedo a perder el poder, sino el terror sagrado de ver a las ovejas de Cristo dispersarse y ser devoradas por el lobo del orgullo. La Iglesia, para ser Iglesia, necesitaba unidad en la fe, en la caridad y en la tradición. Y es entonces cuando surge un momento crucial en la historia. El año es 325. El emperador Constantino, un hombre de su tiempo, con intereses políticos, sí, pero también movido por un deseo sincero de paz y unidad en un imperio resquebrajado, convoca el concilio de Nicea. No se equivoquen como susurran las narrativas modernas. Este concilio no fue una máquina de censura, fue un hospital de campaña para el alma de la cristiandad. Fue una asamblea de obispos, muchos de los cuales llevaban en sus cuerpos las cicatrices de la persecución de Diocleciano, hombres que habían estado dispuestos a morir por Cristo.
y ahora iban a traicionarlo por política. Jamás. Allí, en Nicea, no comenzó la masacre de los evangelios apócrifos. Allí comenzó la defensa, apasionada y luminosa, de la verdad apostólica. Allí se enfrentó la herejía más devastadora de todas, el arrianismo, que negaba que Jesús fuera verdaderamente Dios. Los gnósticos eran una amenaza, pero Arrio era un terremoto que sacudía el cimiento mismo. Allí, hombres como el gran San Atanasio de Alejandría, un gigante de la fe, lucharon no para elegir qué textos serían sagrados, sino para proclamar con una claridad meridiana la fe que siempre habían recibido, que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, homoousios. Se dieron cuenta de que no podían permitir que el Jesús de la fe fuera reemplazado por un Jesús gnóstico, un fantasma que enseña a huir del mundo, o por un Jesús arriano, una simple criatura incapaz de salvarnos. El verdadero Jesús, el que revela el credo de Nicea, es el que dice: la verdad los hará libres. Libres no de la materia, sino del pecado. Libres no de la iglesia, sino dentro de ella. Libres para amar, para servir, para encontrar la redención no en la fuga, sino en la transformación. El evangelio de los egipcios, con su visión de un Dios menor y un mundo malvado, con su desprecio por el Antiguo Testamento y el Dios de Israel, que es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, era simplemente inaceptable para la fe de los apóstoles. El Dios que se revela en la Biblia es un Dios de amor, sí, pero también de justicia. Un Dios que en su santidad no puede tolerar el pecado, pero que en su misericordia envía a su propio Hijo para redimir al pecador. ¿Y qué hicieron los padres? Declararon la guerra, sí, una guerra espiritual, teológica, una guerra librada con la pluma, la oración y el debate, una guerra contra las ideas que despojaban a Cristo de su divinidad y al hombre de su esperanza. Los concilios posteriores, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, no fueron pasos para construir una jaula, sino para edificar los muros de la ciudad de Dios, para proteger el tesoro de la fe. En este proceso, muchos manuscritos heréticos, mal copiados, de escasa circulación, simplemente dejaron de ser transcritos y cayeron en el olvido. Las comunidades gnósticas, incapaces de competir con la verdad, la belleza y la caridad universal del cristianismo católico, se marchitaron y desaparecieron. Sus enseñanzas fueron refutadas, sus maestros olvidados. Pero algo resistió, algo sobrevivió, la verdad apostólica, porque no es una idea humana, está viva, es Cristo, mismo presente en su iglesia. Y cuando en 1945 se descubrieron los manuscritos de Nag Hammadi, el mundo de la fe no tembló, se interesó. Vio en aquellos textos no una verdad oculta, sino la confirmación de lo que los padres de la Iglesia habían escrito. Por fin se podían leer de primera mano los errores que hombres como San Ireneo habían combatido con tanta lucidez 2 milenios atrás. Textos que hablaban de un Jesús que nunca conocimos, porque nunca existió. Textos que hablaban de una espiritualidad sin cadenas, sí, pero también sin anclas, sin comunidad, sin esperanza real. Y aquí es donde les pregunto, ¿creen que es una coincidencia que estos textos reaparezcan ahora en una era de individualismo, de soberbia espiritual, de religiones a la carta? ¿Es una casualidad o es una prueba? Una invitación a volver a las fuentes, a redescubrir la sabiduría de los padres, a entender por qué la Iglesia es madre y maestra y a aferrarnos con más fuerza a la fe que nos fue entregada, la única que tiene palabras de vida eterna. Y así, el eco de esa antigua batalla resuena hasta nuestros días.
La elección que enfrentaron los padres de la Iglesia en Nicea es la misma que ustedes enfrentan hoy, en el silencio de su corazón. No es una elección entre dos historias antiguas, es la elección entre dos destinos para su alma. El camino de la gnosis, el camino del yo, les ofrece una corona para que reinen solos sobre su propio vacío. El camino de la fe, el camino de Cristo, les ofrece una cruz para que al abrazarla encuentren la vida verdadera y la comunión con todos los santos. La próxima vez que escuchen susurros sobre verdades ocultas o evangelios prohibidos en las redes, sonreirán, porque ya no sentirán la curiosidad del ignorante, sino la paz del que sabe. Sabrán que no les ocultaron un tesoro, los protegieron de un veneno. Ahora la antorcha de la verdad está en sus manos. Este conocimiento no es para ser guardado con temor, sino para ser compartido con valentía y caridad. Conviértanse en soldados de la verdad. Compartan este video con al menos una persona que sepan que está buscando respuestas, no para discutir, sino para iluminar, para que también ella sea fortalecida. Sean el faro que la Iglesia les ha enseñado a ser. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, custodie sus mentes y sus corazones. Y recuerden siempre, no estamos solos en esta batalla. La verdad ya ha vencido.